MT1 presenta similar afinidad por ambos subtipos, mientras que MT2 presenta mayor afinidad por el subtipo M1. Por otro lado, utilicé la toxina MT3, antagonista del subtipo M4, que presenta afinidad prácticamente despreciable por el resto de los subtipos. También utilicé la toxina MT7, que es el antagonista M1 más selectivo conocido hasta el momento, y también presenta afinidad despreciable por el resto de los subtipos. Como primer objetivo específico, nos planteamos corroborar las afinidades y especificidades de las toxinas que posteriormente se van a utilizar en los ensayos de electrofisiología. Con tal fin, realizamos ensayos de inhibición de la unión de radioligandos a membranas crudas del comando. Esto también nos permitió, son los resultados que voy a mostrar aquí, determinar la proporción de los distintos subtipos de receptores. ¿En qué consisten estos ensayos? Se realizan suspensiones de membranas del hipocampo de ratas jóvenes adultas y a cantidad se alicuotan esta suspensión y se le adiciona cantidad constante de radioligando, que va a ser el que marque los receptores, y una cantidad creciente del inhibidor a testear. En nuestro caso, las toxinas. Entonces, luego se mide la radioactividad remanente y se grafica el porcentaje de unión del radioligando en función del logaritmo de la concentración del inhibidor. Y puede verse que a mayor concentración del inhibidor, más inhibe la unión del radioligando. Y por lo general estas curvas se ajustan a un modelo signómico. En primera instancia hicimos ensayos de la inhibición de litio N-metilcobalamina. La N-metilcobalamina es un antagonista multiaminoácido clásico. Ensayamos la inhibición de la unión con la toxina MT1. Recordemos que MT1 presenta afinidad por el 1 y el 4. Acá podemos ver el gráfico de la inhibición y vemos que la toxina inhibe el radioligando con un máximo de inhibición de un 66%. Esta proporción correspondería a la proporción de receptores M1 y M4. El porcentaje restante correspondería a la proporción del resto de los subtipos. Por otro lado, ensayamos el poder de inhibición de la toxina MT7. Recordemos que presenta afinidad casi exclusivamente por el subtipo M1. Y vemos que la máxima capacidad de inhibición de MT7 fue del 39%, que correspondería aproximadamente a la proporción de receptores M1. Entonces, con la diferencia entre las máximas inhibiciones de MT7 y MT1, pudimos determinar la proporción aproximada del receptor M4. Entonces, en base a estos ensayos, pudimos corroborar que los subtipos predominantes en nuestro modelo, que es el hipocampo de rata, son los subtipos M1 y M4. También realizamos ensayos de la inhibición de litio-NMS con MT2, que fue una toxina que usamos repetidas veces en los ensayos de fisiología, para determinar la concentración apropiada para los ensayos de electrofisiológicos. Entonces elegimos una concentración de 1 micromolar, donde ambas toxinas desplazan significativamente al radioligando enfermo. Para MT7, por otro lado, utilizamos una concentración de 10 nanomolar, que fue la primera concentración que presentó el mayor porcentaje de inhibición, para asegurarnos de inhibir toda la proporción de receptores. Algunos antecedentes en el laboratorio del uso de las toxinas cristalínicas en ensayos fisiológicos, en colaboración con un grupo de Brasil, hace ya un tiempo atrás se realizaron registros de tipo whole cell de corrientes cosinápticas excitatorias en neuronas piramidales de CA1, y lo que pudimos ver en ese momento fue que el MT3 inhibió las corrientes evocadas, mientras que el MT1 las facilita, y por otro lado, ambas toxinas inhiben la inducción de potenciación de la reacción. En base a estos resultados,
pudimos inferir que M4 tendría una función fundamental en la inducción de LTP, mientras que M1 modularía la transmisión positivamente en la región CO. El objetivo específico de esta segunda parte fue continuar estudiando la participación de los subtipos M1 y M4 tanto en la neurotransmisión evocada como en la transmisión. Con tal fin, realizamos registros del potencial explosinático de campo en rodajas de hipocampo. Como modelo de estudio utilizamos rodajas de hipocampo dorsal que extrajimos de ratas jóvenes adultas de la misma edad de la que habíamos utilizado para los ensayos de Banfi. Realizamos cortes transversales y de estos cortes transversales extrajimos la porción del hipocampo. En estos cortes realizamos estimulación de registros en el estrato radiado, que corresponde a la región de la colecciones de Schaffer, y algunos registros adicionales en el estrato piramidal. La disposición de los electrodos, como les mencioné, en la estimulación se encuentra sobre los colaterales de Schaffer. Este es un modelo un poco más simplificado, donde se ven los axones de CA3, correspondientes a los colaterales de Schaffer. El electrodo de estimulación se posicionó en esta sección, mientras que el electrodo de registro se puso en un área próxima para registrar los potenciales sinápticos generados en las dendritas de la piramidal del CO. Con este electrodo se pudo registrar potencial sináptico. Este es un registro modelo donde se ve el potencial en función del tiempo. En primera instancia se ve el artefacto estímulo, luego una pequeña deflexión negativa correspondiente al fiber golem, que es la sumatoria de los potenciales de acción generados por la estimulación eléctrica, y a posteriori se ve una deflexión negativa más pronunciada que corresponde propiamente al potencial sináptico excitatorio, que lo van a nombrar como potencial sináptico. El tipo de estimulación fue con pulsos variados. Cada estimulación fue de 2 pulsos separados por 50 milisegundos. Esta estimulación se realizó cada 30 segundos para testear la respuesta. Se puede ver de nuevo los dos artefactos de estímulo y los dos potenciales sinápticos. Y como parámetro, para evaluar la magnitud de ese potencial, se tomó la pendiente inicial negativa. La pendiente inicial negativa de la respuesta al primer pulso de estimulación se utilizó como parámetro para evaluar los efectos de los fármacos en la transmisión basal y la magnitud de la potenciación inducida. Mientras que el cociente entre la pendiente de la segunda respuesta con respecto a la primera se utilizó para evaluar los efectos de los fármacos y los distintos protocolos en la facilitación por pulsos variados. Esta facilitación consiste, como ustedes pueden ver, en un aumento del potencial sináptico en respuesta al segundo estímulo cuando se compara su magnitud con respecto al primero. Esta facilitación se genera por mecanismos presinápticos. Entonces, cualquier cambio en esta facilitación estaría indicando que los tratamientos están teniendo algún efecto a nivel presináptico. En el primer set de experimentos realizamos inducción de potenciación a largo plazo para evaluar la participación de los subtipos receptores muscarínicos en este tipo de plasticidad en la región CO1. Con tal fin utilizamos un protocolo de inducción de frecuencia teta o TBS. Esta frecuencia teta corresponde a una frecuencia de 5 Hz, que esta frecuencia es una frecuencia que se registra en condiciones fisiológicas y animales en vivo. Son las frecuencias de disparo neuronal fisiológicas rondan los 5 Hz. Por lo tanto, sería un protocolo que se acercaría un poco más a las condiciones fisiológicas. En cuanto a los resultados de esta sección, en primer lugar, evaluamos los efectos del protocolo en las condiciones de control. En este gráfico puede verse la pendiente normalizada de la primera respuesta en función del tiempo. Se normalizó con respecto a
para poder comparar con los últimos 5 minutos de registro y poder evaluar la magnitud de la potenciación. Por otro lado, cuando se evaluó la facilitación por pulsos pareados, aquí puede verse el cociente de los pendientes en función del tiempo, en rojo también la inducción de potenciación, y vemos que en las condiciones controles se ven cambios transitorios en la facilitación. Entonces, para poder comparar las condiciones control con los tratamientos, lo que hicimos fue nuevamente tomar distintos intervalos de tiempo, 5 minutos previos a la inducción, que correspondería a las condiciones basales, e intervalos de 5 minutos posteriores a la inducción hasta aproximadamente los 20 minutos posteriores, que es cuando, en el caso de los controles, la facilitación volvió a niveles basales. También se tomó un promedio de los últimos 5 minutos de registro. De ahora en adelante, los resultados de la facilitación los voy a mostrar solamente con el promedio de estos intervalos de tiempo, para facilitar la comparación. Estos cambios transitorios vistos en los controles estarían indicando algún tipo de modificación transitoria presináptica evocada por el protocolo de estimulación. Entonces, en primera instancia, para evaluar el rol de los receptores muscarínicos y todos estos efectos vistos dados por el protocolo, se evaluó el efecto de la N-metilescopolamina. Les recuerdo que es un antagonista muscarínico clásico. La escopolamina en una concentración de 5 micromolar, perfumida donde se indica la barra naranja. Vemos que la escopolamina no tuvo efectos significativos en la transmisión basal, pero sí disminuyó significativamente la magnitud de la potenciación evocada, inducida. Cuando se evalúa una concentración un poco más alta, se ve en rojo, se ve que tampoco esta concentración tuvo efectos significativos sobre la transmisión basal, como se ve antes de la aplicación del protocolo, pero redujo por completo o impidió por completo la inducción de la potenciación. Cuando evaluamos la facilitación por pulsos variados, vemos que ambas concentraciones de escopolamina bloquearon por completo el efecto visto en los controles. El hecho de que N-metilescopolamina bloquee tanto la inducción del ETP como los cambios transitorios en la facilitación estaría indicando la posible participación de los receptores muscarínicos en ambos fenómenos. Por otro lado, para intentar comenzar a disecar la función de los subtipos de interés, utilizamos el antagonista clásico pirencetina, parcialmente selectivo por los subtipos M1 y M4. Pirencetina, al igual que escopolamina, inhibió la inducción del ETP sin tener efectos significativos sobre la transmisión basal. Por otro lado, cuando evaluamos la facilitación por pulsos pareados, la pirencetina también bloqueó por completo los efectos transitorios vistos en los controles. Por lo tanto, que pirencetina bloquee tanto el ETP como los efectos de la facilitación implicaría la participación de los subtipos M1 y o M4 en ambos fenómenos. Para intentar disecar cuál de ambos subtipos, o si ambos subtipos eran los responsables de estos fenómenos, se evaluó el efecto de la toxina MT7. Recordemos que MT7 es antagonista del subtipo M1, y lo que vimos con la perfusión de MT7 fue que la toxina bloqueó por completo la inducción del ETP, al igual que el resto de las drogas, sin tener efectos significativos sobre la transmisión basal, bloqueando por completo la inducción de la potenciación. En cuanto a la facilitación por pulsos pareados, vemos que en el caso de la perfusión de MT7 se ven cambios análogos a los observados en los controles, lo que nos permitiría concluir por un lado que si bien MT7 bloqueó la inducción del ETP, iniciando la participación de los receptores M1 en este tipo de plasticidad, no serían responsables por los cambios transitorios vistos en la facilitación por pulsos pareados. Como resumen de esta parte de experimentos, pudimos ver que tanto escopolamina como pirencetina y MT7 bloquearon la inducción de potenciación por el protocolo TETA, confirmando
confirmando que los receptores M1 son fundamentales para este tipo de plasticidad, mientras que copolamina y pirencepina bloquearon los cambios en la facilitación observados luego de la aplicación del protocolo, mientras que MT7 no lo hizo, lo que indicaría que el subtipo M4 sería el que está involucrado en los cambios en la facilitación, en estos cambios presinápticos transitorios. Por otro lado, para evaluar un poco la modulación muscarínica en la neurotransmisión basal provocada, realizamos ensayos con perfusión de MT2. Recordemos que MT2 presenta mayor afinidad por el subtipo M1 que por el M4, actuando como agonista en el subtipo M1 y antagonista en el M4, y con el mismo tipo de registros que los anteriores, sin la aplicación del protocolo TETA, solamente con la perfusión de la toxina, que se indica en la barra rosa, vemos que la toxina genera un incremento en la magnitud de los potenciales evocados, que es parcialmente reversible por lavado. Nuevamente, para evaluar estos efectos estadísticamente, realizamos promedios de distintos intervalos de tiempo, 5 minutos previos a la perfusión, que se denomina el promedio del basal, los 5 minutos finales de perfusión y los 5 minutos finales de registro luego de una hora de lavado de la toxina. Lo que pudimos ver fue que el incremento en la magnitud de los potenciales fue significativa, y que este incremento fue parcialmente reversible por lavado, es decir, que hay un incremento remanente luego de una hora de lavado. Por otro lado, cuando se evaluó la facilitación por cursos pareados en los mismos intervalos de tiempo, se vio que durante la perfusión de la toxina hay una disminución de la facilitación por cursos pareados, lo que indicaría un efecto presináptico de MT2. Para intentar dilucidar si estos efectos efectivamente venían dados por efectos de la toxina sobre los receptores muscarínicos, ensayamos la perfusión conjunta con atropina, que es otro antagonista muscarínico clásico. Lo que podemos ver con atropina es que los efectos de MT2 fueron completamente bloqueados. Sin embargo, luego del lavado de ambas drogas hubo un pequeño efecto remanente que resultó ser significativo, lo que podría deberse a la velocidad de reversibilidad de la unión de ambos fármacos. La toxina, si bien tiene una unión reversible, es bastante más lenta que la de las drogas sintéticas, la de las antagonistas clásicos, como por ejemplo la atropina. Entonces, este efecto remanente podría deberse a que la toxina aún continúa unida a los sitios, mientras la atropina se generaba rápidamente. Por otro lado, cuando evaluamos la facilitación por cursos pareados, los efectos de MT2 fueron completamente abolidos por atropina. Para intentar estudiar un poco más la participación de los subtipos, utilizamos el antagonista pirencepina, recordemos que es parcialmente selectivo por M1 y M4. Pirencepina, al igual que atropina, bloqueó todos los efectos generados durante la perfusión de MT2, tanto en cuanto a la transmisión basal como en cuanto a la facilitación por cursos pareados. Por otro lado, para intentar disecar cuál de ambos subtipos era el responsable por los efectos de MT2, perfundimos MT7, antagonista del subtipo M1, y pudimos ver que con la perfusión de MT7 los efectos de MT2 no fueron evidenciables, tanto en cuanto a los efectos sobre la transmisión basal como en cuanto a la facilitación por cursos pareados. Por otro lado, también testeamos en estos experimentos los efectos de MT1. MT1, al igual que MT2, presenta afinidad por M1 y M4, siendo agonista del subtipo M1 y antagonista del subtipo M4, pero con similar afinidad por ambos. MT1 tuvo un efecto similar al de MT2, incrementando la transmisión basal evocada y disminuyendo la facilitación por cursos pareados. Para ver si los efectos de MT1 se debían a su acción sobre receptores M1, se perfundió conjuntamente la toxina MT7, que
también bloqueó por completo los efectos del NT1, tanto en cuanto a la transmisión basal como en cuanto a la facilitación por pulsos variados. Como resumen de este conjunto de experimentos, vimos que MT1 y MT2 incrementaron los potenciales evocados, disminuyendo significativamente la facilitación por pulsos pareados, lo que indicaría un efecto prosináptico de las toxinas. MT7 bloqueó ambos efectos de las toxinas, confirmando la participación de los receptores M1 en los fenómenos, tanto en la modulación positiva ejercida por MT1 y MT2, como en la disminución por pulsos pareados, lo que indicaría un posible rol presináptico de los receptores. Para continuar evaluando la modulación muscarínica sobre la transmisión basal, realizamos curvas de entrada-salida o input-output. ¿En qué consisten estas curvas? Con registros similares a los que realizamos en las secciones anteriores, agregamos un electrodo adicional en el estrato piramidal para registrar los potenciales de acción en respuesta a estos potenciales posicionales. ¿Qué se ve en este electrodo de registro? Este es un registro modelo donde se ve el potencial de función del tiempo. Como antes se ve el artefacto de estímulo y una deflexión negativa pronunciada que corresponde a la población de espigas, que es justamente la sumatoria de los potenciales de acción de la piramidal X de CA1. Entonces, lo que se hace para evaluar esta respuesta en función de la entrada, en primer lugar, evaluamos la amplitud de la población de espigas normalizada en función de la pendiente del potencial posináptico. Entonces, el potencial posináptico sería la entrada o la estimulación de la neurona, mientras que la población de espigas sería la respuesta a esta estimulación. Para realizar las curvas, lo que se hizo fue ir aumentando la intensidad de estímulo y registrando la entrada y la salida. Primero se realizó en condiciones basales y luego, para evaluar la participación de los receptores M1 y M4 o la posible modulación de los mismos en este tipo de respuesta, se evaluó la perfusión de la toxina MT2. En presencia de MT2, estas curvas se desplazaron hacia potenciales posinápticos menores, hacia la izquierda. ¿Esto qué implica? Implica que frente a un mismo potencial posináptico, ahora hay mayor cantidad de neuronas que responden a este potencial posináptico. Por ende, se estaría aumentando la excitabilidad de las neuronas. Para corroborar que este fenómeno se debía al agonismo de MT2 sobre los receptores M1, lo que hicimos fue evaluar la perfusión de MT7, el subtipo M1. En primer lugar, realizamos condiciones basales y luego solo con MT7 y vimos que esta toxina no modifica significativamente las curvas. Cuando agregamos al baño la toxina MT2, tampoco tuvo esta curva diferencias significativas con las condiciones basales, lo que estaría indicando que el efecto de corrimiento de la curva por MT2 estaría mediada por receptores posiblemente mediada por receptores. Por otro lado, evaluamos la perfusión de MT3. MT3 es antagonista del subtipo M4 para evaluar si el antagonismo de estos receptores tenía algún efecto modulador sobre esta curva de entrada-salida. Lo que vimos fue que con MT3 no hubo cambios significativos en las curvas, lo que nos permitiría descartar algún rol de los receptores M4 en condiciones basales. En base a esto, podemos inferir que los receptores M1 modularían positivamente la excitabilidad de las neuronas de la región CA1. Dado que existen evidencias en bibliografía que los receptores M1, además de encontrarse en neuronas piramidales, también se encuentran en neuronas inhibitorias, decidimos ver si este efecto de aumento de excitabilidad tenía algo que ver con el sistema de GABAérgico de inhibición.
entonces utilizamos la toxina picrotoxina, que es un bloqueante de la canal GABA, para evaluar la participación del sistema GABA. Lo que vimos fue que en presencia de picrotoxina, la curva tuvo un desplazamiento similar al que generó MT2, y cuando se agregó MT2 al baño, no hubo un corrimiento adicional. Lo que podría estar indicando que, como MT2 y microtoxina se asemejan a sus efectos y no son aditivos, podría estar indicando un mecanismo de acción común. Como resumen de esta sección de experimentos, vimos que MT2 desplazó la curva de entrada-salida hacia menores potenciales, evidenciando un incremento en la excitabilidad de las neuronas de CA1. Por otro lado, MT7 bloqueó este efecto de MT2, lo que corroboró que la participación de los receptores M1. MT3 no alteró significativamente las curvas, descartando un posible error de los receptores M4. Mientras que picrotoxina tuvo un efecto similar y no aditivo al MT2, lo que podría sugerir una vía de acción común de ambas toxinas. Como lo resumen de todo lo que les estuve mostrando, hicimos un modelo de la posible localización y mecanismo de modulación de los dos subtipos que estudiamos en el trabajo en la sinapsis de CA1. Como les comenté en la introducción, la acetilcolina que se libera en el hipocampo proviene principalmente de referencias del septum y de interneuronas colinérgicas presentes en el hipocampo. Entonces, receptores M1 posinápticos presentes en las dendritas piramidales de CA1, como vimos en los experimentos de potenciación, tendrían un efecto positivo sobre la inducción del EPP, porque su bloqueo generó una inhibición de la inducción. Por otro lado, en estos mismos experimentos de inducción de potenciación vimos cambios en la facilitación por pulsos variados, que principalmente se los atribuimos a receptores M4. Hay evidencias de que existen receptores M4 en interneuronas GABAérgicas. Estos receptores M4, como les comenté, son inhibitorios. Entonces, esta inhibición de la inhibición generaría un aumento en la facilitación por pulsos variados que vimos durante la inducción de las motores. En cuanto a los resultados de la perfección de las toxinas y de las curvas imputadas, pudimos ver que el agonismo de MT2 sobre receptores posinápticos generó una modulación positiva en los potenciales posinápticos. Por otro lado, también vimos con la toxina una disminución por pulsos variados que evidenciaba un efecto presináptico de la misma, y dado que existe también evidencia en bibliografía de receptores M1 presentes en interneuronas GABAérgicas que generan una estimulación positiva de las mismas, este efecto de modulación positiva aumentaría la inhibición, lo que estaría generando una disminución en la facilitación por pulsos variados. En base a las curvas imputadas, lo que pudimos ver también fue que la toxina MT2 incrementó la excitabilidad. También existen evidencias en bibliografía que la activación de receptores M1 en neuronas piramidales genera la liberación de endocannabinoides, y en interneuronas GABAérgicas existen receptores del subtipo CB1 que estarían inhibiendo la liberación de GABA y por lo tanto aumentando la excitabilidad de las neuronas. Bueno, principalmente les quiero agradecer a Diana y a Edgar, a todos ustedes por haberme escuchado hoy, a Carlos Cerveñanti y a Denis Serván por habernos facilitado las toxinas, a Francisco Urbano, muchas gracias porque me enseñó mucho de fisiología, y a Antonio María Ruiz, que me asesoró un poco en cuanto a las curvas en mi computador. Muchas gracias.
para alguien que no está directamente en el tema común. En algún momento fue complicado, viste, toda la parte de nutricionología, digamos, había que seguirla muy de cerca. Y una de las cosas que nos extrañó es que en el escrito dejar la parte de receptores al final. Entonces uno, un poco por la línea de pensamiento, dice, bueno, caracterizo los receptores, veo cuáles hay y después se dan con la parte más fisiológica. Y fue lo que hiciste ahora en la presentación. O sea que con una pequeña crítica, digamos, en el escrito, quizás hubiese sido a lo mejor más sencillo para seguir sin eso. Porque en algún momento hacer referencias a los receptores, y se complicaba un poquito la lectura. Pero a mí me gustó muchísimo la presentación y me parece que igual, no sé si me gustó la parte de filosofía, pero lo fuiste explicando y lo fuiste llevando muy bien. Yo, bueno, como para mí Razones, me enfoqué mucho más en la parte de receptores que en la parte de fisiología. Entonces, las maneras son comentarios, una pequeña sugerencia, quizás como para poder sacar un poquito más de jugo. En la parte, cuando yo veo en materia de ciencia, hay una impresión, ustedes como que confiaron en el GraphPad, metieron los datos y lo que ajustaba mejor, bueno, eso era lo que tomaban como y hay unas cositas cuando vos analizás un poco el manual que vos podés hacer para analizar todo esto, incluso en la parte de materiales científicos había que aclarar un poquito más, porque cuando vamos a hablar de la expresión y la curva de expresión química, daría la impresión de que a veces X representa la unión específica de como función de la concentración de lo que hay que aclarar, porque dice el máximo es el número de sitios que están enmarcados por el ruido ligado. Esa expresión en realidad a vos te explica la caída en la unión radiactiva, ¿sí? Pero vos de ahí no podés decir que ese máximo sea porque va en CPM. Entonces, como decir, bueno, esto es lo que explica la caída, y entonces yo, en función de esto, después puedo calcular por rescate cuánta, hacer después de la actividad específica, etcétera, que después no puedo programar o ni poner parte de la. Entonces, es simplemente como para aclarar esto, que en realidad y son vueltas por minuto. ¿No? Entonces, ese máximo, si vos lo tomaras ahí directamente, no tendría ningún significado fisiológico. Después hay un cambio que eso lo estoy explicando. Comparé tres programas. El GraphPad, el Signature y lo que se ve. Que para que estamos identificando las cosas como el inicio, ¿no? El génesis, que es el verdadero lugar y qué cosa del aire. Y cuando vos haces la ecuación de la curva logística, de curva parámetros, en algún momento me parece como que hay una inversión, y eso se ve incluso en los mismos programas, que lo tiene al revés, y el Signature, y esto es Signature igual que el de conocimiento, lo que considerás es I de 50 y el X. Vos lo ponés como en un caso, que el I de 50 está arriba de X en la ecuación, y que la mayoría de los programas es al revés. Y después, cuando vos analizás, fíjate que si vos comparás la materia de el modelo de número de pendiente variable y la unión competitiva, esa la tenés al revés. Tenés X menos el logaritmo de 50 y abajo el logaritmo de 50 menos X. Bueno, incluso si vos te fijas después en el manual, el derecho de la realidad del y no te da vuelta a ese concepto. Si eso puede haber sido un error, porque evidentemente lo que el programa te da. La ecuación de la madera. Pero fíjate que
que en general, por lo que estoy viendo, la lectura artística es X sobre X. Ya pendiente puede ser positiva o negativa en función de que sea una curva de caída o una dosis respuesta. Claro. Para que después lo analices un poco el sistema. La otra cuestión que por ahí no lo hicieron, y después decidieron muchas veces cuando vos expresás los resultados de simplemente la curva de caída, a veces no se ve bien, y eso que es a favor obviamente de todo lo que estoy haciendo, muy pocas veces uno lo ve un experimento con tantos puntos y tan detallado que cuando uno da una clase dice, mira, esta partición, esta doble salto, es muy difícil de verlo realmente porque nadie se toma el trabajo con esta postura. No tomas el trabajo con estos puntos. Muchas veces uno, por la simple observación, dice, sí, acá me ayuda y los sitios los puntos. Y es cosa que normalmente en el laboratorio eso se pasa por alto, que voy a tener 30 puntos, tengo 5 acá y esas cosas se saben grandes, porque necesito mucho trabajo acá. Lo que yo te decía es que cuando uno analiza y muestra esas curvas de caída, en algunos casos, yo voy a buscar unas cositas, vos ves como que ajusta a un sitio, y cuando uno quiere decir, acá yo veo dos, y a veces, ajustando a esas curvas de caída, no reflejan también como si hubiese sido una expresión lineal, un scratcher o un incluso donde es como que esa diferencia se nota muchísimo más. Y a veces son pequeñas, ¿no? Y vos a veces le das por acá un porcentaje mínimo de sectores y todavía por ahí lo puedo ver. No sé si vos hiciste o directamente dejaste estas como representaciones o lo comparaste con scratcher. No, en realidad Scratcher no hicimos. E incluso nos sorprendió que las toxinas MT2 supuestamente deberían diferenciar a los sitios. 1 y 4 y nosotros toxinas. Claro. Pero bueno, también la edad de las ratas que yo utilicé es distinta de la que está publicada y se sabe que a lo largo de la maduración cambia un poco el comportamiento de los receptores y la proporción. Entonces, bueno, por ahí no lo estamos viendo porque o es muy chica la proporción del 4, que no era tanto, pero sí, no hicimos el cacho para las listas. La otra es un concepto que vos usás la aproximación de Che incluso para empezar a ver si se encuentra ahí. Hay otra que es todavía más completa, que es la de y la ecuación de Che incluso un poco más o parámetros que pudiese variar entre el núcleo con la concentración de la biología. Y por eso aparece acá la concentración paralela. Pero hay otra variable, que es la cantidad de proteína. Que cuando vos haces todo el experimento dentro del mismo experimento, del mismo día, en un momento, obviamente esa variación de proteína la tenés considerada que es el mismo preparado. Ahora, si vos querés comparar el sitio de hoy con lo que sea la semana que viene, un mes, no podés asegurar que realmente estés partiendo de un mismo valor de C. Como vos puedes expresar todo un porcentaje, hay realidades. Pero en realidad, si vos partieras de más o menos receptores, podría darse el caso que vos alargaras o cortaras la zona horizontal de salida de la caída. Y eso de alguna manera se refleja en empezar con un peso de que esté más arriba o más abajo. La de huevo es que lo compensa. Entonces, diferencias, cuando vos comparás Che incluso con la de ropa, en general esa te aproxima mejor el valor teórico y la otra porque no compensa por esa razón. Después, bueno, te pido obviamente incluso no quieras saber de hoy las situaciones y eso. La otra cosa es, ustedes en el experimento original inicial, cuando
utilizan relaciones muy diferentes entre el reactivo que utiliza con respecto a la carne, donde a veces usas la mitad comparado a carne, por ejemplo en el caso de EMS, utilizas por ejemplo de 165 picomolar y la carne 640 picomolar. Y en el otro, en el PRS usa 139 para 1500 y el otro 880 para 15.000. Es decir, hubo alguna racionalidad de decir, bueno, acá con una relación distinta entre una y otra, o fue para ver un número de cuentas aceptable con que ustedes pudieran estar. Sí, en realidad tuvimos en cuenta el número de cuentas, algo de cocina, que teníamos un radio para niña, de Brasil, que había decaído bastante, entonces no queríamos tampoco poner tanto para tener más marca, porque si bien ya no estaba radioactivo, seguíamos teniendo un procesamiento. Exacto, bueno, es claro, porque hay un pequeño, como decimos, parto y una persona radioactivo que más o menos sea cadete. Claro. Yo pongo una cadete y ya estoy saturando la de los ciclos. Sí. Y si no tienes ciclos de alta actividad, lo vas a perder porque vas a poner a otros resultados. Claro, claro. Entonces, ese juego está. Y por eso también, ¿por qué con NLS y PRZ usan dos concentraciones que prácticamente una duplica la otra, mientras que con PZ vos tenés 0,89, 0,78 y 0,5? Es como que las dos son muy cercanas. Muy cercanas, sí. Mientras que las otras te permiten ver una variación más grande. Sí, sí. Y ese era el radioactivo. Por eso, digo, no, quizás no. Sí, sí. Pero en temas de. La otra es cuando vos haces el MS y el MS, si yo me extraigo de lo que gran parte digo, yo veo que a 175 picomolar yo veo los ciclos. La 1 a 1 hasta el 110. Y yo veo los puntos, digo, acá tengo una caída y después tengo otra caída. Y lo que me parece que ustedes, cuando después se estudian los entonces, usas PRZ que es completamente con el MS. Es decir, bueno, acá estos son los que yo esperaba ver. Con VND. Ya, es exacto, con 115. Sí. donde veis perfectamente, cuando veo como que el salto lo ubico bastante cercano, yo veo la caída también acá. Sí, realmente no es guión, es justo el carboncito, porque la cartera tengo confianza. Claro. No tiene tanto que no te la gustaba así. No, yo siempre yo probaba de hacer todos los ajustes, sin importar el guión, pero bueno, son esas cosas que. Lo que pasa es que lo que teníamos sí con estas curvas, que nos pasó algo parecido con el QMD, fue que a concentraciones bajas teníamos algo que parecía un aumento en la marca, que bueno, también se ve un poco acá, ¿no? Porque la curva comienza y un aumento. Exacto, lo mismo que en la 113, cuando vos haces PRZ, como que cae, vuelve a subir y después. Sí, sí. Eso, bueno, obviamente puede ser un poquito La adaptación. Además, luego acá se puede confirmación. Sí. Y queda un sobre eso. Los receptores tienen un certificado. Por eso está bien que usen esa definición y también a veces la vas un poco más fija. La otra cosita es vos haces a veces mucho y sacás conclusiones de ese valor último constante o si me llevo en cuenta los centros, por ejemplo, el 33% de los receptores, eso es lo que normalmente va a decir cuando hay una específica como la solucionar con el exceso de frío. Pero hay unas uno realmente inclusive he podido sacar un número. Cuando vos comparas, por ejemplo, la página 113 con la 119, por ejemplo, para la receta,
vos decís un 69% de piso. Sí. Y yo digo, No lo vi el piso, sí, es el cierto. piso no se lo metálico, porque no. En cambio, cuando vos haces el símbolo en la parte 119 para ATE o NMS, piso no lo puedo hablar. ¿Qué es lo que hubiese esperado que ese programa hubiese podido hacer una clase de ciencia ficción? ¿A dónde llega? No sé. Sí, sí, eso es cierto. Eso es una cosa que vos fíjate en el centro de la figura. Por ejemplo, para presenta, vos decís 6,9% de piso. Una de las ventajas del campo de la FAO, de un programa así, que vos podés de alguna manera pedir que ciertas cosas normativas. Y si yo miro la figura 8, digo, para mí la curva azul, la de peseta, en principio podría compartir perfectamente el mismo piso que la negra. Porque si vos te fijas, hay algunos puntitos como van por abajo. Entonces, una de las cosas que a veces te conviene hacer, eso hay otro programa que lo hace, es, bueno, primero analizo las tres curvas independientes. Que de alguna manera lo que vamos a sacar es que van a cambiar el piso 1, el piso de 14, el piso de 7. Y después las vuelvo a analizar, pero el pido que compartan el piso. Y comparás si el modelo mejora o empeora. Porque por ahí, cuando vos compartís azul con negro, te da el mismo piso, y vos decís la rotación, el R, lo que sea, te da mejor. Entonces, viste, pero también se lo nunca como un poco informativo. Y a ti te da mucho con esas cosas. Entonces, podés también como un día ver si, porque por la verdad, ¿cuántos sitios se quedan? Sí, en particular en estos experimentos, en realidad nuestra idea fue, como las toxinas tienen una afinidad mixta con alergicos y muscarínicos, y veíamos que los distintos antagonistas muscarínicos daban efectos, daban otro, fue que también probamos Prazosin, que es el inhibidor que estamos probando en estas tres curvas, y vimos que tenía un efecto también como facilitador del potencial, de modulación positiva. Entonces, no sé, nos hicimos la pregunta, bueno, a ver, el Prazosin tiene afinidad por sitios muscarínicos, que es un antagonista alfa-adrenérgico clásico que todo el mundo es alfa-1, y entonces, en realidad, el objetivo de estos experimentos, más que sacar un número, era decir, bueno, si bien el Prazosin está teniendo un efecto similar de la toxina, también está actuando sobre los muscarínicos. Eso nos desorientó un poco porque no estaba, si bien hay algunos papers de efectos sistémicos, se sabe que algunos efectos sistémicos del Prazosin son similares a los de estos muscarínicos, no había nada en la bibliografía. El Prazosin es alfa-adrenérgico y punto. Y luego está haciendo el bonding y vemos que los muscarínicos también se pegan. Entonces dijimos, bueno, probar Prazosin no nos va a servir de mucho porque estamos en el mismo dilema que con las toxinas, son adrenérgicos y muscarínicos. Entonces, por ahí el objetivo de esto, como que no prestamos mucha atención al número en sí, sino al hecho de... De formación profesional que uno conoce llegando a la situación, cuántos se tiene, ¿A qué se está haciendo? En un parece que tiene variaciones, en un caso, no sé si en la línea 116, eso es la de la curva azul, Sí. la verdad es que está que los sitios, porque incluso la curva te da sale en la parte de. Sí. Y vos decís, ajustado a un sitio en ausencia de un MS en B. Yo tomo un sitio en ausencia de MS en B, digo esto es peseta. Y peseta solo, la ajusta a un sitio. Sí, inclusive en la tabla está
Claro, que yo te buscaba un sitio. O sea, eso por ahí fue algo que se te pasó en la escritura. Sí, Sí, porque viste, eso es lo que dice, bueno, acá, y después digo, sí, claro, acá no puedo decir que. Entonces yo después tenía que preguntar a la sí, sí. y ahora pasando un par más que por ahí digo la parte de electrofisiología, en mi cabeza, mis neuronas no hacen esas relaciones sinápticas que lo que cuando apenas se realizó para mí es nombrar la figura de la familia de que baja por debajo de la zona. Para 10, sí. Y baja por debajo. Entonces, esto a mí me viene de un agonista inverso. Está bajando demasiado. Dado que se sabe por cuál es el camino de señalización, M1, M4, hicieron algo en ese sentido de ver si esas concentraciones, no sé, no me acuerdo cuál es el que iba bien específico o bien SC, si algo en función de qué sistema está funcionando y si ves que realmente funciona como un inverso, que va bajando el nivel de los mensajeros. Claro, claro. No, en realidad, nada. Más bien, como era una concentración tan alta, muy alta, tampoco nos estamos asegurando de que pueda ser un efecto específico. En realidad que estábamos en busca del protocolo de inducción, por eso esos primeros experimentos, mismo el N es bajo, porque también era un protocolo justo que llevaba mucho tiempo y las concentraciones bajas de copolamina, que serían más específicas, digamos, para los cariños, no nos dio mucha inhibición, un poco que lo descartamos. Yo seguía aumentando la concentración para ver, en algún momento lo tengo que bloquear, porque va a estar preocupado y todo, con protocolos similares. Por eso lo aumentamos tanto como a 10 milimolar, pero nada, lo que dijimos puede ser algo específico incluso. Sí. Y hay una científico en el panel C. Sí. También hay como dos curvas. La roja y el triángulo blanco, es como que seguís y te vuelve a aparecer un cuatro loquito. Sí, eso es porque como la hipertoxina es antagonista GABAérgico, en la electrofisiología como que es difícil de manejar más que nosotros trabajamos con el GABAérgico. Entonces cuando uno inhibe la inhibición, ya digamos que aparte de que uno no tiene que demostrar mucho tiempo porque todo se empieza a ver citotoxicidad, digamos, y entonces también las curvas, digamos, presencia de piridotoxina no se ajustaban tan bien todas al modelo sigmóide, digamos que fue por un tema de estimar más o menos la respuesta que estudiar a qué modelo se ajustaba, porque sin la inhibición es como que todo se transforma un poco. Por eso usé también 10 micromolar, que no es tan alto, con una concentración tan alta, como para conseguir inhibir un poco la inhibición, conservar todo el sistema. Para mí imaginaba al tipo Aníbal Lecter con la rata con el cerebro vivo que vamos cortando el pedacito haciendo. La verdad que entiendo que como la decapitación que existe, así como una también concuerdo con Carlos en que la presentación estuvo muy bien, la presentación oral, y que la tesis a mí me resultó bastante etapa adelante, o sea que vos vas primero plasticidad, después transmisión y después receptores,
por ahí la lógica hubiera sido más razonable empezar por vector, después por transmisión y después por plasticidad, que es un fenómeno posterior a la transmisión. Y a mí de la tesis hay varias cosas que no me quedan claras, que por la forma en que está escrita, es qué es lo que realmente no se sabía antes de empezar la tesis, qué es lo nuevo que sale a partir de la tesis, y cuáles son las hipótesis que hay dando vueltas, porque vos en ningún momento planteas hipótesis que vas a ir a testear. O sea, vos decís, yo quiero estudiar el rol de los vectores muscarinos, y vos, ¿por qué no estudiaste lo de carabinoides? O sea, ¿qué es lo que estás tratando de testear? Y en realidad, el problema más grande de estos receptores es la farmacología, que existen pocos antagonistas específicos. Entonces, si bien nosotros tuvimos la suerte de conseguir MT7, conseguir un antagonista selectivo, todavía no está bien disecado cuál es el rol de cada uno de los subtipos. Si bien se sabe, hay gente que usa los antagonistas clásicos y dice, bueno, por ejemplo, quinicepina, que es por ambos, por el 4, todo el mundo no habla de que es M4 también, y ya, como se sabe que los M1 son más bien excitatorios, dicen, bueno, como lo bloqueo y no hay LTP, nada, eso por el M1 que es excitatorio y el M4 no tiene nada que ver. Entonces, en principio eso en cuanto a la plasticidad y en cuanto a la neurotransmisión también, porque hay un poco de ideas encontradas en cuanto a la localización, porque yo creo que en algún momento también menciono que los anticuerpos son difíciles porque son muy la estructura de cada uno de los receptores son muy parecidas, entonces eso también hace difícil encontrar un buen incluso anticuerpo para poder ver la transición. Hay pocos papers que hacen ellos mismos sus propios anticuerpos que más o menos demuestran que son realmente selectivos. Entonces la intención fue como esa. Si bien la técnica electrofisiológica que usamos es muy de circuito, digamos, no es tan específica como es intracelular, donde uno podría confirmar si esos son piramidales o intraneuronas. Si bien es algo sistémico, lo bueno es que con intentamos eso, farmacológicamente aislar los subtipos. Está bien, yo creo que en la tesis esa manera de explicarlo es lo que falta. Falta plantear cuáles son las preguntas y cuáles son las que terminas contestando, digamos, claramente. ¿Sí? Porque si no aparece una prueba farmacológica detrás de otra y digamos, no queda claro por qué está haciendo todo eso. ¿Sí? Bueno, hay un montón de resultados ya con por ahí agonistas o antagonistas no tan específicos, pero bueno, ¿cuántos de los resultados son realmente confirmatorios de lo otro? ¿Cuáles son realmente nuevos? A mí no me quedó esa idea al leerlo, después, me parece que hay dos cosas. Particularmente cuando transmisión cinética como plasticidad en el sistema que vos estás mirando, hay formas más fáciles. O sea, vos estás estimulando una vía, que está estimulando las neuronas, como vos mismo nombraste, y haces algunos experimentos con micucurina, pero unos pocos experimentos. Si vos hubieras hecho los experimentos en presencia de micucurina para mirar solamente la transmisión excitatoria, ahí podrías disectar más claramente cuál es el rol de los receptores muscarínicos en la transmisión excitatoria y en la plasticidad. Y después, si querés, meter ese componente de cómo se maneja, cómo modula la inhibición. Eso. Hay formas de registrar la presencia de microtoxina. Vos podés bajar el nivel de calcio y subir el de magnesio en la rodaja para no tener una rodaja epiléptica, hay un montón de formas. Que esa es la forma clásica de estudiar el LTP, digamos. Yo creo que también tuviste problemas para inducir el LTP porque estamos induciendo el LTP con el sistema GABAérgico activo. Y entonces lo que estás mirando al final no queda tan claro cuándo tiene que ver con transmisión sináptica excitatoria, cuándo tiene que ver con un fenómeno postsináptico de plasticidad y cuándo tiene que ver con una modulación del circuito, que es un fenómeno circuital pero no tan sináptico. ¿Sí? Entonces esa sería una crítica para empezar. Y después cuando vos mirás el ETP y inducís el ETP con el TBS, vos de alguna forma negás que tenés un fenómeno inicialmente de depresión sináptica
que precede a la condensación, y por algún motivo que yo no termino de entender, analizás la facilitación por pulsos pareados solamente durante ese periodo, principalmente, que es donde tenés una depresión, que es una depresión claramente presinéntica y que está asociada a... Pero mirás solamente el segundo pulso, pero nunca hablas del primero. Y eso no sé por qué miras solamente... O sea, tu inducción del LTP tiene dos fenómenos, un LTP tardío y un LTD o Short Term Depression, que tampoco es muy común ese fenómeno, y tampoco lo discutís mucho eso, ¿sí? Sí, eso creo que algo menciono que creemos, bueno, que tiene algo que ver la medición porque se modificó un poco con cubrir el tiempo de esa depresión. Lo que pasa es que nos era un poco difícil, tendríamos que haber, no sé, intentado de utilizar quizás con MRI, con AMPA, no hice nada, como para ver qué estaba pasando, cierto, analizar más puntualmente ese periodo un poco más farmacológicamente, porque en realidad con los experimentos que tenemos no tenemos muchas herramientas para decir, bueno, esto, ¿a qué se debe ese fenómeno? Pero eso es lo mismo que lo otro, o sea, es lo mismo la depresión que la condensación en ese sentido. Claro. Con los mismos datos que tenés, yo lo que digo, vos tenés los datos analizados, lo único que tenés que hacer es discutirlos un poco, porque mi pregunta era, ¿por qué discutís el segundo curso y no el primero? Es arbitrario. Porque en la mayoría de los casos, salvo uno, vos tenés una depresión que siempre está asociada a un cambio en la condensación de pulso pareado. En general eso tiene que ver con que tenés una acción presináptica. Salvo en un caso que en realidad vos mencionaste en la charla, en el caso de MT1, decías que no altera tanto la facilitación. Por mí me parece que sí altera la facilitación. En el gráfico que mostraste que había una depresión en el periodo post-tetánico, digamos. Y vos lo que sacaste como conclusión es que no se modula la facilitación. Pero tus datos mostraban que sí se modula. No me acuerdo cómo figura. MT7 es la... En este, a ver, poner el gráfico. No, acá no, porque acá ves, acá claramente no tenés efecto de MT7 en la depresión y tampoco tenés efecto en la facilitación. Pero había otro. Ya sé cuál, sí. En este, o con atropina, sí. Puede ser, pero no con los datos de facilitación. Claro. Tienen un poco más de depresión. Claro, ahí vos tenés un poquito de facilitación en el minuto 22-25, arriba en el control. Y abajo, digamos, tenés casi la misma facilitación. O sea que en este caso parecería un fenómeno distinto, porque tenés una depresión que no altera tanto la presión. Digo porque digamos, hay más cosas en tus datos que no estás mirando. Que por ahí le puede ser un poco. Pero siempre teniendo en cuenta que estás mirando no una señal, sino un circuito que además incluye las inhibitorias. Y la otra pregunta que tengo en el diseño del experimento es: ¿por qué siempre vas a aplicar la droga solamente hasta la inducción del TP y no la dejas por el resto del experimento? Porque justamente queríamos ver eso, si digamos, también podríamos haber completado viendo a ver si tiene algo que ver con el mantenimiento. También otra cosa que me quedé con ganas de hacer es quizás registrar más tiempo para evaluar a más largo plazo, pero en realidad en principio queríamos ver si había algún efecto inmediato durante el periodo de inducción de los receptores. Si esa fue el caso. Que incluso algo que no dije es que después las toxinas son
método 97, que si bien es reversible, es casi irreversible. Sí, eso queda claro, eso queda claro. Acá podemos decir, bueno, en realidad no podemos decidir si bloqueo la inducción o está bloqueando el, digamos. Bueno, pero el basal vos tenés 20 minutos sí, de más, baseline con incluso la docena. para profundizar una hora. O sea que Sí, ahí no tenés problemas, claro, de limpios. sí. Y yo creo que el largo de tus experimentos es bastante razonable, o sea, 100 minutos está muy bien. Sí. No creo que haga falta ir a trabajar. Solo me queda dolor de cabeza de semana. Sí. Y después hay algo que también falta discutir, me parece, que vos estás discutiendo un montón de LTP en el CA1, el mecanismo principal conocido de LTP, que es el MDA, que ni siquiera lo pones en el modelo, no te engancha, o sea, en tu cabeza, ¿qué es lo que estás modulando? Porque, ¿por qué no se induce el LTP si el receptor de MDA es activo y en principio vos no estás tocando tanto esas sinapsis? O sea, Claro, y quizás porque como no tienen más bien este excitatorio y aumenta la reacción intracelular, depende del mecanismo, yo no probé con ninguna NDA a ver qué está pasando en estas condiciones, porque quizás a través de los muscarínicos una entrada de calcio para una liberación intracelular adicional que generaría quizás mayor activación de los por ahí. se vuelve como un posible modulador de la actividad. Claro. Que en estas condiciones de inducción parece ser necesario. ¿Y cómo interpretas la depresión que tenés en todos tus experimentos? Porque eso sí que es consistente. Sí, marcado. Y eso, nada, habíamos pensado que era como una especie de, quizás de agotamiento por la cantidad de pulsos, porque es un protocolo con muchos pulsos, tiene una frecuencia baja con muchos pulsos de estimulación, que es la que utilizamos nosotros. Entonces, en un principio pensamos que quizás era una cuestión de agotamiento de la sinapsis. Sí, va a ser el pulso circular. Claro. Y que con el tiempo se va recuperando. En un principio pensabas eso y después cambiaste de opinión o sí. No, en realidad fue como una hipótesis, porque incluso cuando lo vimos después con vinculina, lo tengo al final, la presencia de vinculina porque es más tardío esa recuperación. Por ahí eso estaría, no sé si justo con vinculina es como que tarda más en recuperarse y cuando se lava es cuando recién empieza la recuperación. Quizás acá en ausencia de inhibición es más marcada esa primer oleada de disparos de alta estimulación que agota y en presencia de vinculina todavía es por ahí más marcado, se sostiene y gusta un poco más la recuperación, pero digamos que también yo encontré algunos, porque poca gente analiza como un momento inmediato y poca gente, como vos decís, tiene esta depresión inicial. Entonces las pocas evidencias que encontré en mi bibliografía también apuntaban a que es algo que vimos a los receptores neurotrópicos, al glutamato y al muscarino. En muchos casos hacen también referencia. Por ejemplo, ese fue un efecto que con atropina, que si bien no bloquea la inducción, con atropina no vemos esa depresión inicial. Digamos, hay una depresión con respecto al primer pulso, pero no es significativa con respecto a lo basal. Y ahí yo, supuestamente, estamos bloqueando algunos muscarínicos, que parece que la atropina, que es similar a escopolamina en estructura y todo, está interactuando distinto con los sustitutos.
Y entonces quizás también en esta primera depresión, por ahí también tiene un poco que ver con eso de cómo contribuyen los muscarínicos justamente a la polaridad de la membrana, el potencial sináptico, ¿no? Y incluso los más inhibitorios sobre el sináptico, los 4, yo había dicho que quizás por ahí están muy activos en este periodo y generan como una inhibición de la liberación. Pero bueno, no lo tenemos muy claro porque tendríamos que haber trabajado más un poco, como vos decís, por todos los receptores alérgicos también, porque yo no hice nada al respecto, me focalicé mucho en los muscarínicos y tuvimos pocas evidencias de que quizás hay algún subtipo involucrado, como justo atropina no es selectivo por ningún subtipo y está bloqueando esa depresión transitoria. Bueno, los muscarínicos tienen algo que ver, pero no sabemos bien cómo, no lo... ¿Y experimentalmente qué esperas para hacer? Y a sí. ¿Y una perfusión rápida? Sí, 2 mililitros. Con insaturado. Sí. Sí encontré algunos papers que decían que lo que pasa es que encontré bibliografía en los dos sentidos. La que yo cité fue en condiciones fisiológicas. Pero sí encontraron unos papers que decían que a menores temperaturas, a temperatura ambiente, se podía encontrar esta depresión transitoria que cuando el experimento se hacía a temperaturas fisiológicas desaparecía. Pero no usaban el mismo protocolo de inducción. Yo la evidencia que encontré que tenía la misma depresión que los otros era con protocolos más parecidos y era temperatura fisiológica, que también tenían depresión. Incluyo cito a los autores que lo atribuyen a eso, yo ven que bloquean los muscarínicos, desaparece esa depresión. Pero digamos que más me pude basar en bibliografía porque nosotros no habíamos, con la poca farmacología que hicimos, digamos, los pocos fármacos que nos modificaron esta parte no nos ayudan a decir mucho. Fue la vitipurina que lo prolongó y la atropina que no lo tuvo. Entonces mucho me pareció, bueno, los muscarínicos pueden tener que ver, el sistema tabáquico también, está favoreciendo la recuperación, pero
No, lo que pasa es que también, si bien queríamos trabajar con adultos, porque también los mecanismos cambian mucho durante el desarrollo, también nos limitaba un poco el tema de la electrofisiología, que a veces en ratas adultas es más difícil. Entonces, como queríamos hacer un paralelo directo, porque en realidad gran parte, el gran cuerpo de los ensayos de binding surgió mucho a causa de las diferencias que vimos con el fármaco en la electrofisiología. Entonces, con el binding intentábamos buscar alguna causa posible de las diferencias. Bibliografía, no, todo el mundo usa o uno o el otro y se quedan felices y contentos con el resultado. Nosotros utilizamos muchos antagonistas, nos vemos con esta disyuntiva de que no todos actuaban igual, cuando básicamente estaban considerados análogos. Entonces, como mucho del binding surgió a raíz de la electrofisiología, quisimos usar ratas más o menos de la misma edad, y para poder hacerlo nos estaba limitando la electrofisiología, que no podíamos usar una edad demasiado avanzada, porque ya es más difícil todo, inclusive la potenciación, el registro. Sí. Sí. Pero más o menos alrededor de 40 días, eso no lo buscaba de todos. Lo que nosotros hicimos fue hacer autoradiografía con los clásicos y pilotos. Entonces, por eso no nos preocupaba en todas las demarcaciones. O sea que encima había un factor más complicado. Sí, la población. Claro, más agregado a la Y ahí tuvieron que pensar. No, en realidad para los más jóvenes no. Cuando hacía el intervalo más 40-45, cuando usaba esas más jóvenes. Pero siempre, por ejemplo, sí para cada droga cuidaba más o menos de utilizar, digamos, hacer un pool de animales dentro de ese rango. Procuraba que para cada experimento por lo menos hubiese representada más o menos todo el rango etario, como para, si bien teníamos en cuenta todos los ciclos y todo, intentar de homogeneizar el rango etario para cada experimento, para cada droga utilizada y todo. Sí, sí. Lo que pasa es que como queríamos trabajar solo con el hipocampo y digamos el material se necesitaba mucho, para la cantidad de experimentos que hicimos sí. Entonces ya el hecho de que las ratas no fuesen el tamaño de esa edad ya es un poco más reducido, entonces el hipocampo también, y por eso no pasamos a una planificación más exhaustiva, porque si no hubiésemos podido hacer todos los técnicos que teníamos en mente, digamos. Es un poco factor limitante. Sí, lo que pasa es que
hijos, entonces testeamos varias concentraciones para justamente este protocolo abajo se ve, si bien el es bajo y como se ve por ejemplo en la parte B de la página 66, uno ve una tendencia a inhibir clara, que no dio significativa, pero digamos, este fue un experimento de testeo del protocolo, por eso evaluamos varias concentraciones para decir, bueno, y vimos que solamente las más altas bloqueaban y, como decía Juan Carlos, no nos estamos asegurando ahí la especificidad del carabino, entonces bueno, decidimos cambiar el protocolo, pero digamos porque fue un testeo de concentraciones. Sí, porque ya con este protocolo ya probamos, digamos, con 5 micromolar y fue bien marcada la diferencia. Entonces, como el protocolo es muy distinto, incluso por ejemplo, la primera concentración que probamos que ya inhibió, mientras que en el protocolo anterior, por ejemplo, 50 micromolar, que es 10 veces más alta, nada, no fue significativo. Entonces, con esta empezamos con 5 y después ya como que los experimentos anteriores ya está, elegimos con este protocolo, que ya con concentraciones bajas de contamina bloqueaba la infección y seguimos adelante con una concentración Yo lo respecto a ese primer experimento que creo que a todos nos ha ocurrido. Yo creo que el punto de 10 miligramos lo sacaría completamente, porque tenés en la línea de base una caída tremenda, o sea, no puedes concluir nada, claro. es muy sucio. Sí. Si querés dejar la figura me parece bien, pero ese experimento sacarlo porque no tiene mucho sentido. Aparte es una concentración hiper alta, aunque tuvieras un efecto limpio, nadie creería que es un efecto específico. Sí, también, sí. Sí, yo lo puse porque como yo también puse a punto el parte de electrofisiología, porque fue el primer protocolo que ensayé fue ese, entonces para hacer como una progresión del trabajo, como fui afinando de a poco las cosas. No hace falta mostrar todo. Eso no se puede guardar como un secreto. Sí, de hecho, digamos, en la presentación vos habías dicho menos que obviamente en la tesis se hacía más fácil, más llevadera la comprensión. Siempre me pasó en varios momentos, cuando uno mira los gráficos así intuitivamente, imaginar la significación, digamos, ¿no? Sí. Y en varios decían, ¿cuál es la significación? La significación es no la concentración natural. Por ejemplo, la figura 5 me llamó la atención porque como yo sabía por tener distintos rosales que tenía una significación 0001 con un aumento que era menor que el otro, que era el 005. Después bueno, esto es porque son rosales diferentes. Sí. Estamos tratando de rosales diferentes de la primera. Y la barra de error. Claro, hay una dispersión. Pero tampoco es que la sal sea tan diferente para identificar esta diferencia entre 005 y 0001. Claro. O sea, a lo mejor es, digamos, visualmente da una imagen y después cuando se muestra la información es más eficiente. Pero Claro. varias veces me pasó eso en la presentación. Sí. Lo que pasa es que había experimentos con el pucho de purina que relacioné con los inhibidores que pegaban ahí. O sea, a mí me sucedió que tenía más dispersión. Justo en este caso, como que la barra de la derecha tiene mucha más dispersión. Si bien es mucho más alta que la otra, el tema de la dispersión es el que mismo se ve en el experimento con la figura 4, como que tiene más dispersión y por eso me bajó la significancia. Me imagino que puede ser un tema de histórico, temporal, digamos. Yo creo que a veces lo tenemos una herramienta con MT7, mucho específica, luego del uso de MT1 y MT2 no se entendía muy bien y son mucho más menos específicas que MT7. Yo supongo que será para hablar de un tiempo aprendiendo, pero son bien Claro, lo que pasa es que en MT7 en realidad la que yo utilicé es sintética, porque en el veneno se encuentra en muy poca proporción y además muchas veces se puede purificar y es difícil de conseguir y la tuve en el último tiempo que me ayudó a confirmar todo el resto de los efectos que vi, digamos. Pero
como el MT7 es un antagonista, como que quería mostrar también si había alguna modulación positiva de los receptores, por eso utilizamos MT1 y MT2 que son agonistas, para ver si activando los receptores. Claro. Ah, y antagonistas del 4, claro, sí. Más uso, sí. Sí, digamos que MT7 me sirvió como para cerrar un poco todo lo que había visto. Sí, pero sí, también en algún momento he notado un error. Sí, lo único que nos faltó, porque en realidad están hechos los experimentos comportamentales con MT1 y MT2 y se ve que son facilitatorias, sobre todo en experimentos de educación inhibitoria, como que son facilitadoras de la memoria, que concordaría un poco con los resultados, ¿no? Que generaron una modulación positiva, lo único que nos faltaría probar a nivel comportamental es 7. Lo que pasa es que también la cantidad que teníamos era muy chica y por ahí en electro unas concentraciones un poco más bajas y por eso por ahí no, pero digamos la parte comportamental ya como hace varios años que se viene trabajando con las toxinas ya está publicada y lo menos que había era en fisiología. Pero bueno, también otra cosa que tienen las toxinas es que cuando no atraviesan la barrera encefálica tiene que ser con cirugía y todo y bueno, nada, están hechos con MT1 y MT2. Faltaría la confirmación con MT7 a ver si es la más selectiva de todo. Experimentos confirmatorios de todo hasta ahora. Claro, en realidad nos preguntamos por qué, digamos, este hecho de que, si bien el hecho de que se incremente la excitabilidad podría estar dado por los mismos receptores sinápticos, excitatorios, como vimos cierto indicio de una relación con el sistema GABAérgico, bueno, el experimento de indicado que con la reacción conjunta con nicotina que nos mostré, como que empecé a buscar bibliografía a ver si, primero, si había evidencia de receptores en interneuronas y segundo, cómo estarían actuando, digamos, a través del sistema GABAérgico para incrementar la excitabilidad. Si bien yo no puedo asegurar porque no utilicé antagonistas CB1 ni agonistas para ver qué pasaba, digamos, es como con la bibliografía encontré una causa probable de este incremento en la excitabilidad mediado por el sistema GABAérgico. Sí, eso nos hubiese tratado también en farmacología. No, sí, como algo confirmatorio. Y bueno, una pregunta más filosófica es de cómo es que se ve esto y de hacer vos, cómo se ve. Bueno, en realidad está Nico en el laboratorio que él va a continuar con la parte de fisiología, que es nuestra, digamos, lo que yo siempre tuve ganas de hacer es hacer registros intracellulares, que sería de alguna manera confirmar todas nuestras hipótesis de la localización y de los distintos efectos un poco más en concreto. Pero bueno, eso está puesto a punto el de registro de campo, tenemos algo de equipo para intracelular, pero nada, eso es lo que quedó pendiente, digamos.
otra cosa que encontramos interesante, que nos quedó pendiente, es seguir ahondando un poco con esto que está pasando con los antagonistas clásicos. Lo vi en bibliografía, que algunos autores usan uno y les da una cosa, otros usan el otro y les da otra cosa, y nadie, como nosotros, utilizó los dos puntos y dijo, como uno inhibe, el otro no. Por ahí eso tiene un poco más que ver con la interacción del antagonista con el receptor, y por ahí estaría bueno hacer algún tipo de modelado molecular o de dinámica del receptor, qué está pasando con eso, porque la incógnita más grande que nos quedó. Pero no, en cuanto a mí personal, Diana tiene un contacto con un laboratorio en Francia y que ellos trabajan con consolidación de memoria del sueño y bueno, y el sistema colinérgico que estamos asociado a eso.